Ora por el caminar de tu esposo con Dios. Anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Gálatas 5:16. Cuando piensas en manzanas, ¿qué estado de los Estados Unidos te viene a la mente? El estado de Washington, ¿verdad? Correcto. Jim y yo vivimos allí y tenemos un manzano justo en nuestro jardín. Esto significa que cada año somos testigos del proceso divino de la milagrosa producción de manzanas, de principio a fin. Habla con cualquiera que tenga un árbol frutal saludable y fructífero y te contará todo el trabajo necesario para cuidar, mejorar y aumentar la cosecha. La persona que se ocupa de un árbol frutal lo nutre, abona, riega, poda, guía, sulfata y protege. Y ese año de esfuerzo se ve finalmente, por fin, recompensado con abundante fruto para cocinar, congelar, secar y hasta poner en conserva. El duro trabajo tiene su día de paga. Al pensar en nuestro asombroso manzano, no puedo evitar pensar en el fruto de nuestra vida como cristianos. Deberíamos prestar, tú y yo, menos atención a nuestra propia productividad, en nuestro caso, el tipo de fruto espiritual de la que tenemos con un manzano. ¿No deberíamos cultivar activamente el fruto del Espíritu en nuestras vidas para reflejar la gloria de Dios y la belleza de Cristo? ¿Qué podemos hacer para estimular el crecimiento del fruto espiritual? Existen algunos pasos prácticos que podemos dar para trabajar en conjunto y llegar a ser más como Jesús. Y otra pregunta tan importante como esta: ¿qué podemos hacer para alentar a nuestros esposos para que quieran dar esos pasos prácticos y ser creyentes más fructíferos? En nuestro estudio de los versículos que podemos orar por nuestros esposos, llegamos ahora a Gálatas 5:16. Anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Antes de considerar cómo hacerlo con este versículo, empecemos por el punto de partida espiritual: el don del Espíritu Santo. Si tú y tu esposo tienen hijos, ellos poseen parte de tu esencia, tu ADN. De manera similar, cuando aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, te convertiste en una nueva criatura que posee una parte de la personalidad de Dios, parte de su ADN, por así decirlo. Él te transmitió el Espíritu Santo a través de tu unión con su Hijo Jesucristo. Este don de Dios se describe como el Espíritu de Jesucristo. Querida amiga, este es el gran don del Espíritu Santo que te proporciona la capacidad de vivir una vida piadosa. El Espíritu Santo les da a ti y a tu cónyuge, si eres creyente, todos los recursos espirituales que ambos necesitan para tener el tipo de matrimonio que Dios desea para ustedes. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo pueden tú y tu esposo acceder a este poder espiritual interno? Aquí es donde entra nuestro versículo para orar. Vuelve a considerar Gálatas 5:16 en tu Biblia, que dice: anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Es así entonces que guárdalo en tu corazón y en tu mente
y después veremos qué significa y cómo podemos ponerlo en práctica en nuestro compromiso de orar por nuestros esposos, basándonos en nuestro versículo. Y bueno, amiga, te voy a dejar una oración debajo de este video. Al leer y orar ese versículo que te dije, Gálatas 5:16, recuerda su fuente. El apóstol Pablo escribió estas palabras. En el versículo anterior había presentado la imagen de lo que ocurre cuando los cristianos no se aman o no se sirven unos a otros. Si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Es una descripción gráfica, espeluznante, de una manada de animales salvajes que se atacan y se matan cruelmente entre sí. Esta desagradable imagen ilustra lo que sucede cuando los creyentes no acuden a Dios y confían en el poder de su Espíritu. Es lo que ocurre cuando permitimos que nuestra naturaleza pecaminosa tome el control. ¿Cuál es, pues, la solución? Observa estos elementos de este versículo. La orden. Anda, piensa de nuevo en el esfuerzo de Jim y yo para mantener nuestro manzano para que produzca fruto. Anda, es una orden de Dios a su pueblo para que haga un esfuerzo, para que haga algo cuando el pecado se encuentra a tu puerta. Tienes una elección. Puedes acostarte, sentarte o estar ahí de pie y no hacer nada al respecto. O puedes caminar, estar ahí de pie y no hacer nada al respecto. O puedes caminar, andar alude a un movimiento, una acción, una dirección, un esfuerzo. ¿En qué dirección deberían moverse tú y tu esposo? 1. En la dirección del Espíritu. Como creyente, puedes hacer otra elección. Puedes elegir de qué forma caminarás. Pablo está diciendo que deberían moverse en la esfera o influencia del Espíritu Santo. Es otra forma de describir el estar lleno del Espíritu. Cuando caminas en Él, estás eligiendo obedecer a Dios y sus mandamientos. Estás eligiendo dejar que Él influya en tu dirección, ser controlado por el Espíritu y hacer lo que Dios quiere que hagas. Cuando caminas en el Espíritu, Dios, el Espíritu Santo, te está guiando e instruyendo. Te está ayudando, capacitando y dando poder para actuar correctamente y tomar las decisiones correctas. Tus pies están en la senda correcta cuando vives tu día lleno del Espíritu. Compañera guerrera de oración, esto es lo que estás pidiendo que ocurra también en el corazón de tu esposo, que ande en el Espíritu. 2. La alternativa. Jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Es una realidad de la vida que hay una batalla en tu interior. La batalla es entre el Espíritu Santo y tu antiguo yo, tu naturaleza humana pecadora, lo que Pablo llama los malos deseos de la carne. En el versículo 17, Pablo describe este conflicto. La carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Una vez más, tienes la elección. Cuando eliges obedecer a Dios y andar en el Espíritu, no cederás al deseo de la carne, sino que manifestarás lo que se denomina el fruto del Espíritu. Este fruto sobrenatural o conducta se describe en los versículos 22,
23. Bueno, ahora hablaremos sobre el fruto del Espíritu. A lo largo de la Biblia, el término fruto se refiere a la evidencia de lo que hay en el interior. Cualquier persona que haya recibido a Jesús como Salvador tiene al Señor viviendo en su interior, y esa presencia del Espíritu de Jesús que mora en el creyente se revelará como buen fruto. Los frutos de justicia. Filipenses 1:11. Y son 1. La conducta espiritual piadosa se expresa como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 2. En las Escrituras se manda manifestar cada fruto del Espíritu. Anden en el Espíritu. 3. Cada fruto requiere una decisión, una elección. ¿Andarás en el Espíritu o no? Si eliges hacerlo, jamás satisfarás los malos deseos de la carne. 4. Cada fruto del Espíritu se manifiesta y se ve en la vida de Cristo. Andar en el Espíritu significa estar controlado por el Espíritu. Significa actuar como Jesús. Él anduvo en todo momento en y por el Espíritu. Por tanto, su vida manifestó de forma habitual y total una conducta piadosa. Vivió en constante gozo, amó de un modo perfecto, etc. Esta conducta piadosa, el fruto del Espíritu, es lo que tú y tu esposo pueden esperar ver el uno en el otro cuando caminan con Jesús y viven con Él. Te estás preguntando, ¿y si mi esposo no es cristiano? Si no lo es, no conoce a Jesús ni sabe cómo es Él. Pero tu esposo te conoce a ti y puede verte a ti y a Jesús en ti. Cuando andas en el Espíritu, actúas y respondes como Cristo, y tu esposo no puede pasarlo por alto. Si oraras y oraras y oraras por la salvación de tu esposo, y también oraras por ti para poder mostrarle por medio de tu vida cómo actuaría Jesús si vivieran bajo el mismo techo que tú y tu esposo, reflejarás la imagen de tu Redentor a tu esposo al mostrarle tu vida redimida. Y tú te preguntarás cómo andar en el Espíritu. Bueno, si tu esposo es cristiano, espero que alabes a Dios con cada respiración. Jimmy y yo hemos visto y experimentado la tensión que existe en un matrimonio en el que uno de los cónyuges no es creyente. En realidad, nosotros fuimos esa pareja durante los 8 primeros años de nuestro matrimonio. Aparte de alabar a Dios cada día porque tu esposo está en Cristo, ora para que también se someta al poder del Espíritu que mora en él y que sea un imitador de Cristo. Cuando ambos caminen en el Espíritu, manifestarán los siguientes frutos del Espíritu, que son: número 1, el fruto del amor. El amor es sacrificio. Esta sencilla definición aclara lo que la Biblia nos enseña sobre el amor. El amor no es una emoción, es un acto de sacrificarse uno mismo. No es necesariamente sentir amor por una persona en particular. Puede no haber ninguna emoción relacionada con él. La clase de amor de Dios no es la que describe el mundo, que es una emoción básica. La Biblia retrata el amor así. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 2. El fruto del gozo. Cuando la vida es maravillosa, las cosas van bien en casa y los problemas son pocos,
La alabanza y el agradecimiento fluyen libremente de nuestro corazón y nuestros labios. Cuando el sol brilla resplandeciente sobre tu vida, eres feliz. Pero cuando la vida se vuelve oscura y tormentosa, la alabanza y el agradecimiento ya no fluyen con tanta facilidad. Es entonces cuando la persona se vuelve confusa por la diferencia entre el gozo espiritual y la emoción de la felicidad. La felicidad es una emoción que sentimos cuando experimentamos buena fortuna y éxito, pero puedes experimentar el gozo espiritual incluso en la prueba más dura, cuando eliges seguir el consejo de Dios y dan gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 3. El fruto de la paz. La paz es el sacrificio de confianza. Tú y yo hacemos este sacrificio cuando nos enfrentamos al dolor y al estrés y elegimos confiar en Dios en lugar de ceder al pánico, desmoronarnos o enojarnos. Cuando las circunstancias puedan tentarte para que tengas miedo, te sientas aterrorizada o estés hecha un manojo de nervios, puedes rendirte a estos sentimientos o confiar en Dios. 4. El fruto de la paciencia. Como con los demás frutos del Espíritu, tú y yo somos llamados por Dios a ser pacientes. Su palabra nos indica que nos revistamos de paciencia. La paciencia es elegir no hacer nada hasta que comprobamos con Dios qué es lo que debemos hacer. Es la capacidad de esperar y esperar un poco más, durante largo tiempo si fuera necesario. 5. El fruto de la benignidad. Mientras la paciencia espera y no hace nada pecaminoso, como enojarse, gritar o marcharse enfadada, la benignidad planifica una acción o una respuesta piadosa. Elige hacer algo, elige realizar algo constructivo. Puede ser que esto no suene muy especial, pero la benignidad llena del Espíritu es genuina, se preocupa con afecto por otras personas. Es lo que Jesús sentía por los demás, y esto lo convierte en algo exquisito y extremadamente importante. 6. El fruto de la bondad. La bondad hará todo lo que pueda por derramar las bendiciones de Dios sobre los demás. Cumple con las preocupaciones de la benignidad. Esto requiere un paso gigante a partir de las buenas intenciones para hacer realmente todo lo que esté en su mano para servir a los demás. 7. El fruto de la fidelidad. El sólido fruto de la fidelidad o la fe significa elegir hacer algo, sin importar las consecuencias. Hacer cualquier cosa que necesite hacer independientemente de los sentimientos, los ánimos o los deseos. Hazlo, este debe ser el grito de batalla de tu pareja, conforme ambos tratan de mostrar fidelidad cada día y cumplir con sus muchas responsabilidades. Una oración desde el corazón de Pablo, Filipenses 1:9. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Querida amiga, Dios te bendiga en este maravilloso día y no te olvides suscribirte a este canal, Una Mujer conforme al corazón de Dios.